Un placer saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump, pero hoy estamos transmitiendo desde la capital de Turquía. Aquí estamos en Estambul. Y esa es la razón por la cual hasta llegar hasta aquí no pudimos hacer la edición que hacemos en mitad de semana, que hubiéramos tenido muchas ganas de hacer, pero tenemos muchas ganas muchas cosas para compartir con todos ustedes. Turquía me hace acordar a cosas de Argentina. La última vez que estuve aquí, pues estuve varias veces, fue en el 2018. En ese momento con un dólar americano me daban 6 liras, hoy me dan 41, 42. La inflación llegó al 75%, políticas expansionistas. Recién ahora, a partir del 2023, hicieron una política fiscal responsable y están más o menos enderezando las cosas en un gobierno que es muy autoritario, donde uno de los principales opositores ha sido sujeto de un proceso penal por corrupción aparentemente que es bastante fabricada. No voy a entrar en eso, no es mi especialidad, ni hablo turco como para entenderlo. Pero en este momento está en una situación complicada, a pesar de que el país funciona bastante bien, ha hecho enormes infraestructuras, y yo le invito a cualquiera que venga a visitar, porque es una sociedad muy interesante y además es la cuna de la civilización. Esto fue Constantinopla, hay monumentos extraordinarios, es un lugar hermosísimo para visitar. Pero no quiero hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa, porque me parece que lo que yo venía desestimando se va a terminar concretando. Y estamos hablando de la escalada militar que está haciendo los Estados Unidos, con muy justas razones, en mi opinión, contra Venezuela. La situación ahora se ha escalado por la sencilla razón de que Estados Unidos no solamente está atacando los pequeños botecitos que se alegan, y yo creo que con razones hartamente probadas, de que están llevando droga desde Venezuela, que viene desde Colombia, hacia las costas estadounidenses. Recordémonos que los cargos de droga se fabrican por muy poco en Colombia y Venezuela y se venden a precios de fortuna en las costas de Estados Unidos. Pero vamos a analizar un poco más por qué está ocurriendo esto. Estados Unidos acaba de despachar su portaaviones más grande del mundo, que es el Gerald Ford, que estaba en Europa y lo está transportando frente a las costas de Venezuela. Eso no puede ser descartado como algo casual. Que estén patrullando las costas de Venezuela, uno lo entiende. Han puesto un botín sobre la cabeza del dictador criminal Nicolás Maduro, que hace de presidente de Venezuela después de haber fraguado los últimos resultados electorales desde hace mucho tiempo. 50 millones de dólares sobre su cabeza, pero la guerra que está haciendo Trump contra el narcoterrorismo parece ir más allá de simplemente parar las drogas. Ellos quieren un cambio de régimen en Venezuela. Lo que me parece que va a ser o sería bienvenido por la gran mayoría de los venezolanos que están viviendo en condiciones espantosas, atrapados además en una dictadura feroz que está financiada por narcotráfico, eso no cabe ninguna duda. La estrategia es, por un lado, asfixiar a Maduro desde el punto de vista económico, para lograr que él diga, bueno, me voy a un exilio dorado, seguramente lo recibirán con brazos abiertos en Irán o en Rusia, para saber, y se vaya por las buenas. La otra es que lo vayan, entre comillas, por las malas, habiendo perdido el apoyo militar que lo sostiene en el poder, porque son los militares que se benefician directamente por las toneladas de dinero que el narcotráfico y les brinda cotidianamente. Ahora ya tienen los Estados Unidos 8 buques de guerra, incluidos 3 destructores. Tienen 3 buques de asalto a las costas, un montón de aviones, drones por todos lados, tienen escuadrones con 11 jets, etcétera, etcétera. Lo que están buscando es asfixiarlos para lograr estas dos cosas, pero creo que la cosa va más allá de eso. Va más allá de eso. La escala pura del poderío bélico ha convencido a los venezolanos que Venezuela
quizás sea el objetivo de Trump de incluso entrar con tropas dentro de Venezuela, de ser necesario, si no lo pueden sacar Maduro de otra manera. Acuérdense que Venezuela es muy rica en petróleo. Además, acaban de descubrir, no acaban, hace unos años, acaban de descubrir un montón de petróleo en un país olvidado que no le importaba a nadie, que se llama Guyana, tiene frontera con Venezuela, y cuando descubrieron que había petróleo allí, Venezuela quiso anexar 2/3 del territorio de Guyana a Venezuela, aludiendo viejos tratados y demás, como se inventan esas cosas como se quiere lograr un objetivo económico. Pero la cosa va más allá de eso todavía, en mi opinión. Que quieren cambiar el régimen de Venezuela, ni lo esconden. Tienen incluso gente de la CIA haciendo operaciones encubiertas allí. Y está claro que Trump quiere terminar con el régimen de Maduro, lo que yo creo que reitero, que nadie me venga a hablar de imperialismo, ninguna de esas tonterías, porque Venezuela es una dictadura atroz, que desde hace décadas ha destruido ese país, lo ha convertido en una de las capitales criminales del mundo, y la gente vive en condiciones espantosas, y hay millones y millones de venezolanos exiliados desde Argentina, Chile, hasta Estados Unidos y por todo el mundo, que uno va se encuentra con venezolanos. Porque, como yo le digo, tengo muchos amigos venezolanos en el sur de la Florida, yo les digo, Argentina anda mal, pero ustedes se quedaron sin país. Y efectivamente se quedaron sin país. Pero el objetivo va más allá de eso. Sígame. El objetivo es clarito. Es eliminar la influencia china en Latinoamérica. La administración Biden, que en mi opinión fue una calamidad para Estados Unidos, dejó que China siguiera creciendo, y Obama tampoco hizo demasiado al respecto. La calamitosa administración Biden hizo que la influencia china en toda América Latina sea, yo diría, ninguno de nosotros sabe hasta dónde llega. Y Estados Unidos quiere volver a invocar la famosa doctrina del siglo XIX o del principio del siglo XX, o en realidad del siglo XIX, que se llama la doctrina Monroe, donde la doctrina Monroe decía que el patio trasero, entre comillas, que es para Estados Unidos y Latinoamérica, tiene que estar bajo influencia estadounidense y no van a permitir que ninguna otra influencia en potencia extranjera llegue hasta allí. Eso es lo que están reviviendo con todo lo que están haciendo. Incluso fíjese que no es casualidad la ayuda que Argentina está recibiendo de Estados Unidos. ¿Por qué le digo que no es casualidad? Disculpe la ronquera, ando con ronquera hace varios días y no me la puedo sacar encima. Pero la razón es que Estados Unidos ha entrado en un acuerdo para comprarle uranio a Argentina. Y China, facilitado por la administración cleptocrática de los kirchneristas, quiso y le dio un montón de influencia a China dentro del territorio argentino. Entonces, lo que están haciendo es tratando de paliar y sacar a China de América Latina, empezando por aquí, por Venezuela y pasando por otros lados. La ayuda que le está dando hoy en día Estados Unidos a Argentina no es solamente por las elecciones. No sean ingenuos. No les puedo decir cómo se resultó las elecciones porque están votando en el mismo momento que este programa está saliendo al aire. Pero no es solamente por eso. Es porque están comprando, entre comillas, influencia dentro de Argentina, que me parece que en este caso está bien, para sacar a China de allí, porque China es una dictadura fascista, cruel, atroz, y ninguno de ustedes, espero, le gustaría vivir en esas condiciones. La gran mayoría de ustedes podría vivir en Estados Unidos, como vive en Australia o en Nueva Zelanda, sin el menor problema, pero no en China. Y en este caso, lo que están tratando de hacer es sacar a China de a poco de América Latina. De ahí viene la avanzada, que es una especie de cabeza de puente o cabeza de playa, sobre Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque depende de varios factores.
¿Tirará la toalla Maduro y se irá por la puerta trasera en un exilio dorado? No lo sabemos. ¿Lo sacarán a ellos, a Maduro, los propios que lo han apoyado hasta ahora? Tampoco lo sabemos. Pero el hecho de que estén volando por los aires a pequeños botecitos, claramente es parte de la escenografía y la coreografía, pero no es el punto. Al mismo tiempo, ellos saben en Estados Unidos y que en todo el mundo que la droga que va por Venezuela viene de Colombia. El impresentable presidente colombiano, un tal Petro, Gustavo Petro, ha sido pasible de sanciones por parte de Estados Unidos, le han cancelado la visa a él y a toda su familia. Y Venezuela, y Colombia, que siempre fue un aliado militar importante de Estados Unidos, hoy en día tambalea en esa condición por el pésimo gobierno que tienen. Petro no puede ser reelecto en las próximas elecciones porque la Constitución no lo permite, y vamos a ver qué pasa en ese país que es más importante incluso que muchos otros en América Latina por la alianza militar que Estados Unidos siempre tuvo con Venezuela, con Colombia. Pero no ayuda que Petro ha llamado a Trump asesino directamente por haber atacado a estos botes que cargaban droga, y quienes están detrás de la ingeniería política, detrás de toda esta maniobra, es no solamente Trump, sino su secretario de Estado, Marco Rubio, quien tuve oportunidad de conocer en Miami. Hasta me sacé una foto con él, que está en mi sitio de internet, y es una persona muy, muy inteligente, habla castellano igual que usted o yo, y sabe perfectamente que a regímenes como Venezuela hay que terminarlos. Por otro lado, si llega a haber guerra con Venezuela, el problema lo van a tener muchos venezolanos que viven en Estados Unidos porque van a poder invocar que pertenecen al país enemigo. Esperemos que no llegue así, que no terminen en ese puerto. Pero la cosa es mucho más complicada y además es mucho más sutil de lo que parece detrás de los titulares de los diarios. Acá hay una estrategia clara, no declarada, pero muy inteligente por parte de Estados Unidos, donde dicen, tenemos que terminar con la influencia china en los países ricos de la región latinoamericana. Y si ustedes miran el mapa, se dan cuenta que la gran mayoría de los países en Latinoamérica son hostiles a Estados Unidos. Brasil lo es, Uruguay ahora lo es con ese gobierno impresentable de izquierda que pusieron, Chile lo es a través del desastre. Boric, ¿cómo pueden haber elegido a Boric como presidente en Chile? Yo no puedo creer. Dentro de poco nos vamos a ocupar de las elecciones chilenas que son unas pocas semanas. Boric no tiene credenciales ni autoridad para ser presidente de un consorcio, ni de un condominio. ¿Cómo puede ser presidente de Chile? Colombia, Venezuela. Bueno, ustedes fíjense, quedan solamente como países más o menos alineados. Hoy en día, Bolivia, que acaba de elegir un gobierno que sacó al más socialista de Morales después de muchísimos años, Perú, más o menos, y como países aliados que tiene en este momento en la región, Estados Unidos, le queda Argentina, le queda Paraguay, le queda Panamá, le queda Costa Rica y El Salvador, donde estuvo unas poquitas semanas. El resto le es hostil o neutral. Y la influencia china a través de préstamos blandos, pero con condiciones de colaterales y de garantías draconianas, está en todos los otros países. Y eso es realmente muy, pero muy grave. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con otro tema completamente diferente. El primer ministro de Australia Albanese estuvo en Estados Unidos la semana pasada. La visita no fue realmente mala en absoluto, lo trataron muy bien. Australia y Estados Unidos tienen una alianza militar muy importante. Y fíjese que lo que más se comentó en Estados Unidos, en Australia se comentó que Trump le dijo todo a Kevin Rudd, pero eso no tiene importancia, eso es una postilla sin importancia. Kevin Rudd, el ex primer ministro de Australia, que hoy es embajador australiano en Estados Unidos. Algo que yo nunca pude entender. ¿Cómo si uno es jefe de Estados va a pasar a ser a los pocos meses o años embajador respondiendo al próximo jefe de Estado? No, me parece que no es digno, pero no es algo de Kevin Rudd. Eso ha pasado en la política de Australia y Nueva Zelanda durante toda la historia. Eso es lo que jamás me entró en la cabeza. Cuando uno llega al cargo de primer ministro, que es como ser presidente, es lo mismo, y se retira, bueno, tiene que ser un estadista de consulta, no estar bajo la tutela y la supervisión y las instrucciones del primer ministro que lo ha sucedido. Me parece insólito. Pero
Cambiando eso no tuvo realmente demasiada repercusión en Estados Unidos. Lo que tuvo repercusión fue que Australia y Estados Unidos entraron en un acuerdo para comprar lo que se llama en inglés rare earth, que son materiales raros que se encuentran, minerales que se encuentran en Australia, en China, en otros lugares. China tiene no el monopolio, pero la mayoría mundial, para construir y fabricar un montón de aparatos sofisticados en electrónica, en computación y material bélico. Y China dijo que controla el mercado, había impuesto restricciones aún mayores a la exportación de esos minerales, y era importantísimo fíjese que Argentina haya entrado en un acuerdo con Estados Unidos por ese tema, porque existe en Argentina también, especialmente en materia de uranio, sino Australia ya ha hecho lo mismo. O sea que la visita no fue mala, y Trump decidió no decirle a la Albanese todo lo que pensaba de él, a pesar de que ya sabemos que no lo quiere demasiado. Pero Australia está cambiando. Mire, yo he visitado un montón de países musulmanes y estoy en este momento en uno además. Y la gran mayoría de la gente es impecable. Yo me he sentido absolutamente cómodo en todos los lugares que he estado y realmente no tengo absolutamente nada de nada, sino todo lo contrario contra ellos. El problema es que Australia ha importado a sectores musulmanes radicalizados que son perseguidos y para nada condonados en los países musulmanes que no están radicalizados, como Arabia Saudita, como de alguna manera Turquía, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes, y Marruecos, Túnez, un montón de otros más. Pero Australia no ha hecho lo mismo. Están importando gente de Gaza, que son todos radicalizados, o la gran mayoría. Pero le voy a dar una estadística para que entienda, o se entienda mejor, cómo ha crecido la población musulmana en Australia. En el año 2001, ayer nomás, el 1.5% de la población era musulmana. Para el 2006 era el 1.7%. Para el 2011 era el 2.2%. Le voy dando cada 5 años porque los censos en Australia se hacen cada 5 años. Para el 2016 era el 2.5%. Para el 2021 era el 3.1%. Y ahora se espera que llegue al 4% en el censo del 2026. El crecimiento ha sido respectivamente del 40, del 20, del 40, 27, 34 y 35% respectivamente. Y se lo digo en números concretos. En el 2001 había 280.000 musulmanes en Australia. En el 2026 ya hay 1.100.000. La diferencia es gigantesca y los números en realidad fríos no reflejan lo que esto significa desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, porque la gran mayoría de la población musulmana está concentrada en ciertos distritos electorales en las afueras de Melbourne y de Sydney, y allí se deciden los electores o los diputados que van a ir luego al Parlamento para formar el gobierno. Y esto es realmente preocupante porque en muchos electorados o distritos los musulmanes no son el 2, el 4, el 5%, sino son el 30 o 40. Y al ser el 30 o 40, esa es la diferencia entre formar gobierno y no formar gobierno. O sea, el país está cambiando radicalmente, y si después ustedes traten de entender por qué el gobierno albanese de Wong, inspirados por el pseudo-intelectual Bob Carr, hizo una política tan hostil en el conflicto entre Gaza e Israel, ahora entiendan por qué. Porque están peleando por la supervivencia política de ellos mismos y tirando por la borda los principios de la civilización judeo-cristiana, que fue que es el soporte moral, ético e intelectual de Australia. Y si esto sigue así, dentro de poco de Australia van a quedar los recuerdos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Antes de entrar en materia futbolística, el otro día me trencé, a veces me pasa y no debería hacerlo, en un debate con algunos australianos en las redes sociales por el tema de la pensión. Y la gente se quejaba de las dificultades que tienen a acceder a la pensión por
las condiciones que pone Centrelink, pero yo les dije que no estaban mirando el eje de la cuestión. El eje de la cuestión no es que la pensión sea alta o baja, no es baja entre usted y yo, y que sea difícil acceder por razones que le voy a contar en un momento. El tema es que la pensión no es universal. Como no es universal y han puesto condiciones, le ponen a uno condiciones realmente terribles de contar toda la historia financiera de uno por un montón de años para poder demostrar que usted puede recibirla. Cuando en la gran mayoría de los países del mundo la pensión es un derecho universal. Hasta en Estados Unidos lo es. En Estados Unidos se llama Social Security. En Australia se llama pensión por edad. Y solamente la pueden recibir aquellos que puedan demostrar que no han ganado suficiente dinero en las vidas, o que no tienen activos o que no tienen ingresos paralelos que les permita poder acceder a la pensión. Todo eso es un disparate. Y sin embargo, la gente que me escribía me decía, no, usted no se da cuenta, Australia tiene un sistema de superannuation impuesto de 1994. No me decían eso, pero es de 1994. Me decían 30 años, por más de 30 años. Por lo cual la gente se prepara para el retiro. Y yo les quiero decir una cosa. A esos que me escribieron le dije que tenían una piedra en la cabeza. La superannuation no es una pensión del gobierno. La superannuation es su guita, es plata de ustedes, que su empleador le retuvo de su salario obligatoriamente, en vez de pagárselo a usted que se lo había ganado, y se la puso en una cuenta aparte para que usted lo obliguen a ahorrar. Pero es su dinero, no es una pensión. Es la plata que, si no existiera ese sistema, usted le hubiera entrado al bolsillo en el momento que tenía que haberle entrado y no 30 o 40 años después. Pero esta gente no entiende eso. Entonces dice, no, la pensión es para aquellos que necesitan. No, la pensión es para aquellos que trabajaron. Y como yo trabajé toda mi vida en Australia y no me corresponde $1 partido del medio de pensión. Nada, cero. Y un tipo que no laburó, no trabajó en su vida, le corresponde la pensión entera. Háblenme de equidad y yo los tiro los tiro al mar. ¿Qué tiene que ver? La equidad es que si yo trabajé, cobra igual. No, porque usted trabajó, usted no lo necesita, ya tiene. Pero perdón, ¿y dónde fue toda la plata de impuestos que pagué? Fue para dársela al otro que no trabajó. Una barbaridad. Una de esas cosas que que yo las cuento y no se pueden entender. Cambiando de tema, la noticia de la semana es que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, sin lugar a dudas, algunos se van a enojar, pero no importa, renovó su contrato con el Inter Miami, fue muy discutido eso, y renovó hasta el 2028. El Miami está construyendo un estadio, está jugando en un estadio improvisado en este momento, en Fort Lauderdale, un estadio tubular, muy lindo para verle, soy sincero, pero es tubular. Y están haciendo un estadio de cemento muy hermoso, donde había una cancha de golf que está al lado del aeropuerto de Miami. Tendría que estar listo en unos meses, veremos, porque en la Florida terminar una obra es complicadísimo por la cantidad de permisos, de consentimientos que hay que pedir. Y Messi se ha quedado con un porcentaje del club por haber renovado, no sé cuánto. Y además me cuentan fuentes inconfesables que se ha quedado con el manejo deportivo de la institución, cosa en realidad que me preocupa, porque no me parece que, no Messi, que no es Messi quien lo hace, sino el entorno de Messi, esté preparado para llevar a cabo semejante tarea. Los accionistas mayoritarios del Inter Miami son los hermanos Mascanosa, que heredaron una fortuna que construyó su padre, un exiliado cubano escapándose de las garras de la dictadura castrista. Pero le han entregado este poder y Messi no entrenó durante la semana pasada, dijo que tenía un pequeño dolor en la parte de abajo de la espalda. Esto era porque estaba negociando el contrato y tenían que jugar un partido decisivo el viernes a la noche. Ni bien terminaron de negociar, él firmó en realidad la renovación en medio del estadio, semiconstruido, allí al lado del aeropuerto. Va a estar muy lindo seguramente. No es un estadio muy grande, pero entre 25 o 30 mil personas, pero muy coqueto. Y
no tuvo ningún problema en entrarse el día siguiente y metió 2 golazos el viernes a la noche. Y el Inter Miami está a un punto de entrar a los cuartos de final de la Liga Americana, que es mucho más competitiva de lo que ustedes se imaginan, si es que no la miran. Hablando de ligas competitivas, la más competitiva de todas y que merece verse es la Liga Inglesa. Y lo que ha llamado la atención este año es la caída vertical, más que vertical, vertiginosa del Liverpool, que era el campeón de todo hasta hace unos meses y hoy acaba de perder 4 partidos al hilo, sin contar los partidos que perdieron en Europa, en la Liga Inglesa. Ayer perdió 3-2 contra el Brentford en Londres. Brentford es un club de Londres, está apenas en las afueras de la ciudad. Y cada vez está más abajo en la tabla, lo que es llamativo para un club que gastó una fortuna. No solamente ganó el campeonato anterior al galope, sino que gastaron una fortuna en comprar jugadores. Y el que está mejorando de a poquito es el Manchester United, que ayer ganó un partido muy difícil, 3-2 contra el Brighton, iba ganando 3-0, hay que decirlo también. Perdón, 4-2 ganó, iba ganando 3-0, se puso 3-2, hizo el cuarto cuando se terminó el partido. Y está jugando mucho mejor de lo que parecía, y a punto tal que hoy en día está cuarto en la tabla de posiciones, falta jugar algunos partidos más, quizás termine un poquito más abajo. Pero el Sunderland, por ejemplo, que le ganó al Chelsea el último minuto, está segundo. Y está primero el Arsenal, quizás este sea el año del Arsenal, que no sale campeón desde el 2004, les aclaro, ¿no? Cuando ganaron el campeonato con Arsenal, con Arsene Wenger como técnico invicto, cosa que creo que es la única vez que ocurrió sin recurrir a Google para poder corroborar lo que les estoy diciendo. En unos días más les voy a hablar de otro país mucho más exótico que este todavía, y contándoles todo lo que está pasando en todos los lugares que ameriten un comentario. Espero que mi voz mejore para ese entonces. Les habló Sigal Tramper y será hasta 3 días más.